Bendiciones a todos, bendiciones allá a los que nos están viendo, Dios los guarde. Bendigo allá sus casas, sus hogares y todos los que nos ven en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre Santo, y bendecimos acá la iglesia, Ministerio Apostólico Profético La Resurrección. Hoy le damos entrada al tema de las costumbres paganas. Costumbres paganas. Y vamos a empezar con la palabra de Levítico 19, 1-2 y versículo 31. Amén. 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 Bueno, dice la palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Levítico 19, 1-2, versículo 31. Dice: no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo, hija por el fuego, ni encantador ni adivino, ni mago ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Versículo 31. Sí, los que hacen estas cosas. Precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios expulsará de tu presencia, y a las naciones. Amén. Bueno, entonces esto, el Señor aquí habla sobre ¿cierto? En el tiempo en que nosotros estábamos ¿cierto? Ignorantes, como dice la palabra en Oseas 4:6. Dice: mi pueblo pereció por la ignorancia, pereció por falta de conocimiento. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nosotros ¿cierto? Caímos en muchas cosas, porque yo también caí, todos caímos en cosas que no debimos de haber hecho, ¿cierto? Y haber buscado inclusive de pronto ayuda, de que pasamos de pronto que hayan pasado por brujería y que no hayan buscado precisamente a Dios, sino lo pudimos. Entonces cuando uno pasa por eso, por la ignorancia, ¿cierto? Entonces el Señor le enseña a uno, porque a mí me pasó y el Señor lo permite, ¿cierto? A veces lo permite la brujería, cosas que llegan para nosotros. Primero que todo, buscarlo ahí, ¿cierto? Primero que todo. Segundo, para que ya empezamos el Señor a mostrarnos que no es a los brujos ni a nadie, sino a Él, propiamente a Él. Al Dios invisible, al Dios que no es de la idolatría ni de la religiosidad. Amén. Entonces, el Señor le empieza a enseñar a uno eso. Por ejemplo, yo en mi caso, yo empecé a buscar, primero quise hacer que el sacerdote de la iglesia católica, el sacerdote, por favor, vaya ahora en mi casa, vaya y el sacerdote se fue. Y eso estaba el agua bendita y todas esas cosas. Y bueno, y no pasaba nada. Por una vez, nada, se puso peor. Por la segunda vez, no, pues eso, y seguía. Eso era lo mismo. O sea, se ponía antes peor. Pero el Señor, ¿qué me enseñó? Que no era al hombre, no era el sacerdote, ni el catolicismo, era buscarlo ahí. Entonces, en mi casa hay una terraza que yo me iba y yo dije: Señor, allá me la arrodillé. Y también pasé por ir a buscar que burgos, porque es cierto, no me daba por ningún lado. Hasta que yo ya vi que ninguna de las dos cosas eso se ponía peor. Hasta que una vez yo, allá en la terraza, y sabes que me llega el norte y la gente me viene, allá me arrodillé y empecé a hablar al Señor, al invisible, y empecé a mirar a los cielos. Dije: Señor, solamente tú me puedes ayudar. Solamente tú, no es en imágenes, no es al hombre, no es al brujo. Eres
sé perfectamente que tú eres el único que me puedes ayudar. Hasta una señora que iba, que porque, mejor dicho, no, es que no quieren matar, no, es que aquí los quieren matar a todos, o sea, ponen hasta temor, ponen miedo, todo lo que hacen, y sacan plata, eso es lo que hacen. Entonces el Señor, ahí me mostró de que solamente a Él debemos de buscar, solamente a Él. ¿Cierto? Y el Señor, yo me puse, Señor, si yo necesito a esta señora que viene aquí y Señor, que yo no vuelva a saber, o sea, dame una señal. Yo le empecé a pedir señales, Señor, dame una señal. Si yo necesito realmente a esa señora que venga acá a la casa, ayudarle con lo que con esa mujería, con eso que está pasando. Señor, si yo no necesito que yo no vuelva a saber nunca más de esa señora. Hermana, hasta solo yo no sé esa señora, yo no, Dios, y ni sé si está viva, no sé, y hace mucho tiempo. Y el Señor empezó ya a glorificarse, porque yo empecé a buscarlo con Él, a glorificarme allá en la tierra. Dios, Señor, solamente tú puedes ayudarme. Y desde ahí el Señor empezó, mejor dicho, a hacer un trabajo en mi casa, que yo ya tenía ese deseo, era solamente ya no volviera a la iglesia católica. Yo ya sentía que no. Yo quería algo, Señor, ayúdame, guíame a donde quieres que yo vaya. Y empezó el Señor a ponerme porque fue el que me llevó. Cuando el Señor llega a nosotros, no somos nosotros que lo buscamos a Él, es Él el que llega a nosotros. Es Él el que llega a nuestras vidas a quitarnos toda venta, todo lo mágico que el enemigo pone. A que estemos en la idolatría, a que estemos en la religiosidad y que nosotros busquemos a ese Dios invisible, que es al único. El diablo sí hace y usa los brujos. Y puede empezar a hacer cosas que sí, ¿cierto? Que sí no se tienen que emocionar, pero es una mentira, es un engaño, porque solamente es por un tiempo. Solamente es por un tiempo. ¿Por qué eso? Un tiempo, porque eso definitivamente, eso no llega a nada, o sea, no es, como les dijera, eso no llega el Señor ahí muestra ahí para que uno llegue y le quitamos esa venda y ese velo mágico de que busquemos a ese Dios verdadero. Y Él empieza a hacer la obra, y Él empieza a mostrarle a uno, y Él lo guía. Y yo empecé yo, Señor, pero yo para dónde voy, yo cómo hago para buscar. Y yo tenía una prima que estaba haciendo, yo me acordé, era prima mía, Marina. Yo me llamaba Marina, pero no era yo, era el Espíritu Santo que me estaba haciendo. Y ahí empezó todo, o sea, él empezó todo como el rompecabezas de cuando yo era niña, que veía cosas, veía demonios, cosas así como lo visibles, las cosas espirituales. Yo era muy sensible de niña, de todo lo que llegaba a la casa, a mi mamá, yo era muy sensible. Entonces empezó a más a rompecabezas de que el Señor tenía un propósito, o sea, ya había un don y algo que el Señor ya había puesto en uno, como ya lo había puesto también en ustedes. Dones, sueños que el Señor va mostrando, pero que uno a la vida uno dice, no creo que no está loco. Yo cuando era niña, yo decía, Dios mío, ni estoy muerto de rojo, pues yo veía cosas, y veía demonios y cosas. Pero ya el Señor en el camino me fue mostrando que no era, o sea, eran demonios que reclaman lo que hicieron nuestros ancestros. Si nuestros ancestros buscaron brujos, todo eso nos va a afectar a nosotros. Entonces hay que cancelar todo pacto, todo lo que hayan hecho. Por eso la palabra dice que el Señor, nuestro Padre Celestial, mandó a su único Hijo a Jesús a deshacer toda obra de maldad, a deshacer toda obra de brujería, hechicería, a deshacer toda iniquidad, ¿cierto? Todo pecado y maldiciones generacionales.
y él dice que él viene a desatarnos de las maldiciones generacionales hasta la 11ª generación. Hasta la 11ª, porque eso Señor se nos reveló que esos demonios que eran asignados para que no siguieran, yo siguiera lo que mis ancestros, ¿cierto?, habían hecho. Pero hasta ahí el Señor ya empezó a ver o sea, ya empezó a un cambio en mi vida y un deseo por ese Dios verdadero. Entonces, el hecho es que yo tenía sueños y todo fue como armando rompecabezas de que había un propósito. Y entonces mucha gente que sufre muchas cosas de brujería, pero que el Señor se cambia, como dice la palabra, cambia su lamento en baile. Cambia su lamento en baile y va cambiando todo por sanidad, por liberación. Y le va quitando toda esa venda, todo ese velo mágico. Amén. Bueno, vamos aquí a la palabra aquí en Isaías 44:25. Isaías 44:25. Amén. Bueno, dice la palabra, el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Isaías 44:25 dice: yo deshago las señales de los adivinos y los enloquezco los agoreros. Yo hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Amén. Te mire lo que el Señor hace con los brujos. Hace con los brujos. O sea, él dice que los vuelve atrás y deshace su sabiduría. Inclusive, por ejemplo, por los brujos, porque los brujos, ellos son personas que tienen dones, pero son dones que Satanás los toma para él. Y ellos no saben ni entienden, pero son dones que Dios ya les entregó. Él dice que antes de la fundación del mundo, él ya sabía quiénes iban a llegar a él. O sea, él ya sabía todo. Y quiénes es que ya estábamos con él, o sea, ya habíamos estado con él. Que antes de la fundación del mundo, él ya nos conocía. Entonces, muchos de los brujos tienen dones que Dios les ha dado. Y Satanás lo sabe y entonces va y los usa para él. Para hacer maldades, para hacer brujería, ¿cierto? Y convertirlos en esclavos de él, ¿cierto? Y de Satanás. Y los que están también no solamente en la brujería, sino también los que están en el satanismo. O sea, son muchas cosas, son personas que ya el Señor ya había puesto esos dones. Pero Satanás los pone ahí para que trabajen para él. Pero una vez se dan de cuenta de cosas de que hacen males para personas de pronto que son cristianas y que eso que están haciendo no les funciona. Entonces donde ellos se dan de cuenta, pero ¿por qué yo le hago mal a esta persona que es cristiana y no pasa nada? Entonces nos dan de cuenta que hay un Dios mucho más poderoso, que no solamente Satanás, que es mucho más poderoso, que hace libre a la gente, que nos hace libres. Y entonces empieza el Señor a hacer como esa obra en esas personas. Y otra cosa, cuando nosotros fuimos de los brujos, ¿cierto? Porque yo le tuve que pedir perdón y todos los que están acá también le tuvimos que pedir perdón al Señor de ir a buscar a esos brujos. Pero el Señor para eso llegó, ¿cierto? Para eso mandó su Hijo Jesús a deshacer todas esas obras, a deshacer y hacernos libres y hacernos esos hijos de Dios, y hacernos pueblos escogidos por Dios, apartados para Dios, para el servicio de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor empieza con todo esto a mostrarnos de que no debemos buscar ni tampoco le debemos a hablar a buscar a los muertos, porque también con los muertos hacen brujería, a buscar a los muertos. Entonces, ¿por qué se llama este tema de
de las costumbres paganas, porque este es el mes donde más empieza, o sea, eso es todos los días, pero es el mes donde más se reúnen de brujos y de Satán. ¿Sí? Entonces, hay que orar para que el Señor les haga todo eso, y hay que pedir perdón al Señor de los que todavía no le han pedido perdón, de a quién pueda visitar, si fue a brujos, o si fue a buscar y si puede ir sus novenas a las ánimas. Porque nosotros no nos cuidan ningún muerto, y ningún Dios de muertos, nos cuidan Dios de vivos. La misma palabra dice que no busquéis, ¿cómo es? No busquéis a los, no busquéis a los vivos entre los muertos. No busquéis a los vivos entre los muertos. Entonces hay que buscar ese ser Dios vivo que nos da vida. Porque él dice que, dice en Juan 10:10, que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Entonces, también todo esto tiene que ver como con todo lo que empieza estas fiestas paganas. Porque eso empieza, inclusive hasta diciembre también. O sea, todo eso es pagano, que la gente de pronto se ríe y de pronto la gente diga, no, mejor dicho, están locos, pero todo esto es pagano. Por eso la palabra dice que nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no somos de aquí. Nosotros somos del reino de Dios. Y nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Amén. Entonces, nosotros estamos aquí en este mundo, pero estamos aquí de paz, estamos aquí como en una escuela. El que pasó y el que no pasó, ¿cierto? ¿Y por qué Dios? Porque nuestro Padre Celestial Él es un caballero, y Él no quiere que nosotros lo busquemos a la fuerza, que es que en el corazón lo busquemos. Amén. Que lo busquemos de corazón. Donde dicen pues que dicen que el libre albedrío, pero el Señor quiere que lo busquemos de corazón. Que busquemos ese Dios invisible, al que no vemos, pero que está ahí, ¿cierto? Y que muchos han tenido revelación de que Jesús se les presenta, pero que no le ven la cara, pero que Él está ahí, ¿cierto? Porque muchos han visto a Jesús, muchos han visto pues a esa presencia, pero Él nunca muestra pues así la cara, pero sí, de pronto el atuendo, las sandalias, que Él está ahí, que Él está ahí. Por ejemplo, yo lo he visto, pero no lo he visto en rostro, siempre lo he visto nada más así de las sandalias, y le he visto el atuendo. Inclusive lo he visto así y con la mano así, intercediendo. ¿Por qué? Porque la palabra muy bien dice que Él es el verdadero intercesor, que solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Jesús podemos llegar al Padre, solamente por Él, ¿cierto? No por la Virgen, no por tantas cosas, tantos altares que tiene el mundo, tantos altares de tantas vírgenes, de tantos santos, supuestamente, que no, pues, que buscan, pero que a la final eso no es de Dios, no es de Dios. Entonces, como dice, estamos viviendo aquí, empezando, aquí dice Efesios 5:11. Dice, no participéis de las obras infructuosas de este mundo. Muchas veces cristianos que ya conocen la palabra y participan de cosas, inclusive hasta inocentemente caen. Como me di cuenta pues que me estaba diciendo mi hija, que es profesora, de pronto que una madre que tiene la niña pues estudiando, que le dijo que eso no fue este año, pero fue como 2 años más o menos. Ella conocedora de la palabra, ella disfrazó a su niño, pero no es porque la disfrazó así, porque hubo como una Biblia, ¿cierto? En el colegio. Es que no, pero cierto, solamente aquí, cierto, que después va a cambiar. Creo que esa niña, en las noches, pues por eso, porque la mamá le puso el disfraz y todo, en las noches esa niña tuvo una visitación. Ella empezó a ver una entidad que estaba al pie de esa niña. Entonces, miren que esos son
lo que abrimos, puertas que abrimos a nuestros hijos, por medio de disfrazarse de inocente. Pero las padres de familia que disfrazan a los niños, inocentemente los están entregando a Satanás. Por ejemplo, hoy aquí sé que se hizo la presentación del niño a Jesús. Con lo que hacen en estas fiestas paganas en octubre, y los disfrazan y participan, y ellos comen todos esos dulces y todas esas cosas, todo eso está conjurado. Todo eso está conjurado de todo dulce, todas esas cosas que comen. Tienen que ponerlo y bendecir. Si les dan por ahí, pues si lo bendecir, ¿cierto? Pero ojalá que no, porque todo eso es conjurado, porque eso forma parte de esta fiesta pagana, que es solamente dirigido por Satanás, ¿cierto? Y sus sacerdotes, que son las brujas, las brujas, y que son los que están en el satanismo, que son los que trabajan para él. Entonces, todo esto conlleva, y es un principio de este disfraz para los niños, es un inicio de dar entrada al espíritu de muerte. Por ejemplo, en las tiendas o por ahí así, en nuestras casas, ya hay, ¿cierto?, que ponen que telarañas, todo tiene significado. Que telarañas, que la calavera, todas esas cosas tienen un significado que no es de Dios. En las casas que tienen esos puestos, ¿cierto?, en las entradas, ahí no va a entrar Dios. Ahí no va a entrar Dios. Ahí lo que va a entrar es espíritus de muerte, de enfermedad. Eso es lo que va a entrar. Como también en las casas que tienen esta planta de la penca sábila, que tienen y que sacan ruda y todas esas cosas por protección, ahí no entra Dios. Dios no va a entrar ahí. Dios no entra ahí en cosas que tienen ahí para proteger, que están poniendo otras cosas sin poner el nombre de Dios. Verdaderamente al único Dios, y si el único Dios verdadero, al único Dios que nos creó, el único Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero como les decía, en este mundo hay muchos dioses, pues, muchos santos que le ponen vela, le ponen cuanta cosa. Pero el verdadero Dios es el Dios de vivos, el único Dios que pues resucitó al tercer día. Él tiene el que tiene poder, porque fue el que resucitó al tercer día y rompió el velo. Entonces solamente a Él es el que, ¿cierto?, tenemos que buscar, porque Él es el único que nos puede hacer libres, el que nos puede dar esa libertad. Porque muchos están atados y venimos nosotros de nuestros antepasados, de punto de homogeneidad, porque nosotros no sabemos nuestros antepasados qué hicieron, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora todo el mundo, como dice el pastor en el mundo, que salió del closet, que salió del... Entonces todo es normal, ¿cierto? La palabra dice, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno, ¿cierto? Eso es lo que estamos viviendo y todo es normal. Y es normal si usted ve a una muchacha cogiendo la mano con la otra, si se da un beso, o un hombre con otro, ¿cierto? Entonces todo eso es normal y que, ¿cierto? Pero eso, ante los ojos de Dios, eso no está bien. Eso es sodomismo, como Sodoma y Gomorra, y todas esas cosas de tantas cosas que se están viendo ahora. De tantas cosas, por ejemplo, los matrimonios de los homosexuales, tantas cosas, todo eso es normal. ¿Me entienden? Pero para el Señor eso no es de Dios. Y tantas cosas diabólicas también que están pasando. Cosas, hasta matrimonios que se casan hasta con perros. Cosas que se ven que eso es, mejor dicho, es diabólico, satánico, todas esas cosas que están pasando. Y toda esa perversión que se está viendo ahora con los niños. Ahora Satanás se está ensañando más que todo con los niños. ¿Qué es lo que está pasando? Está trayendo todo con la infancia. Él está, pero a poder ver atacando a nuestros niños. ¿Cómo lo está atacando? A través de las violaciones, de los abusos, de matándonos, todas esas cosas. Satanás está ensañando, ya hace mucho, pero está cada vez
Cada vez usted ve más noticias y ve cada vez más cosas que uno no le cabe en la cabeza, ¿cierto? De los hombres y que hacen cosas tan horribles con nuestros, ¿cierto? Con niños, hasta con niños recién nacidos, no, mejor dicho, son cosas, bestialidades horribles que se están viendo ahora. ¿Por qué? Porque viene con todo eso viene de la idolatría, de la religiosidad, del paganismo, de todo lo que se está viendo ahora, de todas estas fiestas paganas que, ¿cierto?, que nuestros antepasados hicieron, ¿cierto?, y que todavía aún nos pueden estar afectando, ¿cierto? Pero que cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, Él viene a quitar y a deshacer todo. Mire que dice que Él viene que Él al agorero, Él los vuelve atrás y que les quita su sabiduría. Sí. Entonces, estas fiestas paganas, inclusive es un inicio, ¿cierto?, de este mes de octubre, que los grupos donde se reúnen más, hacen maldades, donde hacen sacrificios. No solamente nos empiezan a desaparecer niños, se están desapareciendo muchos niños, ahora se desaparecen, van a desaparecer mucho más. Lo que pasa es que todo no lo dicen en la televisión, pero es donde más se desaparecen niños. ¿Para qué? Para sacrificios. Y no solamente a niños, los animales. Los gatos, van a desaparecer los gatos. Ellos hasta con gallinas, se los hacen por la sangre, todas esas cosas que hacen ellos para hacer maldad. O sea, todo eso para hacer maldad, para hacer maldiciones, donde más la pruebas y todo, los satánicos hacen en los lugares altos. Se reúnen a tirar maldiciones, brujería y atacar al pueblo de Dios, a las iglesias cristianas. Atacar al pueblo de Dios, atacarle inclusive gente que, porque me cayó mal, entonces hagámosle la brujería, me cae mal. O venga, tirémosle a esta persona porque yo le quiero tirar un maleficio. ¿Cuántos están enfermos y lo llevan al médico y no saben nada? Porque son maldiciones y son cosas, enfermedades tiradas, maleficios que tiran a las personas, porque de ahí en esas reuniones ellas empiezan a hacer todo eso en contra de la gente que no conoce, ¿cierto? Entonces, hoy el Señor quiere como que abrir, y allá los que nos están viendo y los que nos ven, los que nos vayan a ver, que el Señor quiere abrir el entendimiento y abrir los ojos, como dice la palabra, a quitar toda venda, todo lo mágico que el Señor, que Satanás quiere poner para que no vean más allá de sus propias narices. Personas que por aquí todo el mundo les dice, inclusive de mi propia familia no les dice, es malo no disfrazar a los niños. ¿Por qué? Porque los están entregando a Satanás. Entonces cuando los disfrazan, ellos, esos niños empiezan a tener visitaciones. Muchos de ellos empiezan a tener visitaciones de las tinieblas. Vienen, los asustan y también ¿qué hacen? A ponerles enfermedades, se enferman. O sea, pues abren puertas a la muerte, abren puertas a las enfermedades. Todo eso es lo que hacen con los niños. ¿Por qué? Porque por medio de esas disfraces, aunque la gente lo quiera ver y se pueda reír, ¿cierto? Y que se rían y que no, pues que no le esté creyendo a uno lo que uno está hablando, pero que uno sabe que es verdad, ¿cierto? Empieza la gente a reírse, pero eso abre puertas. Eso abre puertas a nuestros niños. Si a los niños así que no los disfrazan, los molestan. Yo fui una niña que muy, a mí me molestaron mucho cuando era niña. Porque eran cosas espirituales. Pero a mí me molestaban mucho. Así mismo yo sé, cuando un niño a mí me dice, o un nieto a mí me dice, abuelita, yo vi esto, me hicieron esto, me hacían, yo les creo porque eso lo sufrí yo. A mí me arañaban, a mí no sé, pero ellos me hacían, yo la dormía, pero yo sentía presencias y cosas, porque esas son cosas de puertas abiertas que mis antepasados sabían. ¿Entienden? Entonces yo mismo me di cuenta que mis abuelos, ellos sabían, ¿cierto? Como tenían conocimiento de brujería.
hay una brujería que era mi abuelo por parte de mi abuela, de mi mamá, mi abuelo. Él hacía, eso es lo que dicen es que magia blanca, pero igual eso es magia negra. Entonces, él así tenga conocimiento de oraciones secretas, de sacar la sangre, de cuando se fracturaba, allá llegaban donde él. Entonces, eso son cosas que aquí, gente que ustedes van a ir a los brujos, o los que han ido, ustedes ven a los brujos que tienen un poco de vírgenes y tienen un poco de santo. Entonces, no, esto es magia, esto no es magia negra, esto es magia blanca, esto es con Dios, ¿me entiendes? Eso es igual, eso es magia negra. Eso es magia, eso es de Dios. Entonces abrimos puertas. No saben papá y mamá con un brujo, cuando van de un brujo o de un satán, la puerta que abre no solamente para ellos, abre la puerta para su descendencia, abre la puerta para sus hijos, sus nietos, a entrar legalidades a que vengan y los entren espíritus de muerte, entren todos sus espíritus, ¿cierto? De enfermedad, de cosas que a la familia. Entonces, son muchas puertas abiertas que para eso llegó el Señor Jesús a nosotros, a nuestras vidas, para que sean cerradas, ¿cierto? Entonces quiere que nosotros, que cuando ya llegamos nosotros, Señor Jesucristo, nosotros ya le pedamos perdón, ¿cierto? Porque por la ignorancia nosotros pasamos por ahí. El que diga que no, por alguna cosa, pues pasó por alguna cosa y de brujería, de todo eso no pasó. Entonces es muy lindo porque el Señor llega a derribar todo eso, a derribar todas esas maldiciones y relaciones. Y empezando porque no sabemos nuestros ancestros que hicieron, nuestros abuelos que hicieron, ¿cierto? Entonces empezar a desatarnos de todas esas maldiciones generacionales, a desatar, primero pedir perdón en oración, pedir perdón por nuestros pecados, hay pedir perdón por nuestros ancestros, ¿cierto? Por nuestra familia materna, abuelos maternos y paternos, pedir perdón por lo que ellos hicieron. Entonces ya el Señor empieza a hacer esa inclusive a mostrarle a uno cosas que uno ni siquiera. Yo empecé a hacer una lista, que esa lista lo tenemos que hacer, inclusive allá los que lo están viendo, una lista de las cosas que uno hizo cuando uno conocía a Dios, de hacer una lista y desatarse uno de todo, perdón, y desatarse uno de todas esas cosas por lo que uno hizo. Porque yo siendo cristiana, yo tenía sueños muy raros. Porque eso los cuento para que, ¿cierto? Porque pueden ser identificados, o allá los que me están viendo. Yo una vez un sueño muy raro y yo decía, pero ¿por qué yo duermo? Porque yo siento como que saliera algo de mi cuerpo, el alma. Y yo era desesperada por regresar. Y yo no, ¿cierto? Era una lucha, y yo poder regresar, que yo sí podía regresar, pero era una lucha. ¿Por qué? El Señor me empezó a revelar el porqué. Porque tenía puerta abierta y que todavía no había pedido perdón a todos esos ídolos que yo les vendía velas y les hacía novena. Entonces había una puerta muy grande por donde estaba metiendo el enemigo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Me estaba sacando después de lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces empecé a hacer esa lista, ayuno, y a pedir al Espíritu Santo que me ayudara como me iba. Porque yo ya había colgar a qué imágenes, yo ya le había aprendido a ver a qué imágenes, yo ya le había hecho pues esas novelas, ¿cierto? Y el Señor, el Espíritu Santo es hermoso porque, ¿cierto? Yo no tuve necesidad de ir a buscar un pastor y que vea que era mi liberación, no. El mismo Espíritu Santo, por medio del ayuno, Él me empezó como a aprender el movimiento y se me fue viniendo. Imagen tras imagen, porque el Espíritu Santo me puso
que tras imagen que yo le hacía novena, le pedía velita, yo tenía que pedirle perdón y decir cómo era el nombre de esa imagen. Entonces yo decía el nombre y lo cancelaba, le pedía perdón, lo cancelaba por lo que había dicho. Oiga, se me venía una sobre otra. Imágenes que yo decía, Señor, pues que yo no me acuerdo. Y ahí me lo explico como si me pegaran un poquitito, se me venía imagen tras imagen. Se me venía imagen de esos muñecos que uno le ponía imagen, que uno le prendía a ver. Y se me fue viniendo una tras una, hasta que todo eso fue cancelado. Hermanos, yo hice eso y hasta solo hoy no volvió a pasar. O sea, tenía que por eso son puertas que uno abre porque uno no tenía conocimiento. Son puertas que uno abre, son legalidades por esas puertas que entra el enemigo. Y de ahí donde el enemigo puede sacarlo a uno y ponerlo a hacer a uno cosas para él y no para Dios. A uno mismo. Entonces, bueno, que sepan eso, para que sepan de que si les ha pasado, vayan cancelando todo eso, que pidan el Espíritu Santo, de que les traiga recuerdo a quién más le pudieron haber tenido, ¿cierto? Y la velitas, haber hecho oración, para que se vayan cancelando todo eso y el Señor nos pueda ir haciendo libres, porque hay que cerrar toda legalidad, toda puerta que nosotros mismos hemos abierto, y inclusive puertas que ni nosotros hemos abierto, pero que nuestros antepasados lo abrieron, ¿cierto? Lo abrieron, pero el Señor nos ayuda cuando nosotros llegamos al Señor. El Señor llega a nuestras vidas, Él nos ayuda a que todo esos puertas vayan siendo cerradas, o sea, se va haciendo, o sea, no Él mismo las cosas no va, sino que el Señor va haciendo las cosas en un orden a medida que nosotros vamos, ¿cierto? Vamos haciendo y que vamos queriendo ser cada vez más libres para el Señor, ¿cierto? Que nosotros vamos a sentir esa necesidad de ser libres. Y por lo también necesitamos tener también que hacer sanidad del alma. Sanidad del alma también, porque son puertas también que el enemigo puede. Hay que hacer sanidad del alma. ¿Cuál es sanidad del alma? Los que tienen esa tristeza, los que de pronto fueron abusados cuando fueron niños, los que pasaron como por tantas cosas y que eso es lo que trae como amargura y son puertas abiertas que el enemigo también puede entrar por ahí. Entonces hay que traer la sanidad del alma para que el Señor pueda sanar a ese niño, a esa niña que fue abusada, o que fue golpeada, que fue golpeado, o que no solamente fue abusado vergonzoso, pero que sí fue de pronto con palabras, ¿cierto? Para que no no sirve para nada, usted no es nadie, usted, ¿cierto? Son cosas así que eso también, hay que dar sanidad, hay que llegar a hacer sanidad del alma. Inclusive en esa sanidad del alma, yo estuve en esas clases, es muy bueno, porque el Señor nos va a llamar a que no haga una lista de todo eso para que el Señor podamos cerrar las puertas. Porque en eso también hay, ¿cómo es cuando están atados, ataduras del alma? Esas ataduras del alma. ¿Cuáles son las ataduras del alma? Cuando sin conocer a Dios estuvimos en comunicación. Estuvimos con varias personas. Esas son ataduras del alma. Hermanos, cuando nosotros no podemos decir mi media naranja, es que es mi otra alma gemela. Ay, sí. Es mi otra mitad. Usted no se puede unir con nadie. No. Usted con el único que tiene que tener pacto y unirse en un solo espíritu, en uno solo, es con Dios. Con Dios. Usted no puede decir eso porque se está atando al otro. Sí. Entonces, cuando la otra persona deja a esa persona, o fallece, o se muere, el otro lo jala a la muerte. Eso es muy delicado. Entonces, tenemos nosotros que entender esa parte. Hay que cancelar todo eso. Y renunciar y desatarse y unirse solo en un solo espíritu con Jesús. Sí, entonces unas ataduras, eso es lo que hay que hacer, sanidad del alma, porque también la sanidad del alma tiene que ver con eso, con ataduras sexuales, con las personas con que estuvieron, bueno, porque es cierto. Entonces hay que desatar de todas esas personas. Entonces hay personas que tienen que hacer la lista con cuántas personas estuvieron. Durante ese tiempo que no estuvo, pues que no tenía conocimiento de Dios.
Entonces tiene que hacer una lista y desatarse toda esa atadura del alma. Atadura del alma. Porque como dice la pastora, si esa persona, esa mujer lo puede arrastrar, ese espíritu de muerte, ¿cierto? Entonces hay que sacarse una de esas ataduras del alma, ataduras sexuales. Empezando por las ataduras sexuales, vienen a caer matrimonios espirituales. Vienen a caer matrimonios espirituales. ¿Me entienden? Que se hacen en el espíritu, pero que no se hicieron así en el, ¿cierto? Así como nosotros hacemos el matrimonio. O sea, ahí hay algo, Sí. hermanos, perdón. Y Sí. usted se casa y usted está en pacto con su esposo, con su esposa. Amén. Entonces son una sola carne, son uno solo. El proceso de duelo, cuando ves una persona, obviamente que debe haber un proceso de duelo porque es alguien que usted amó, que fue importante para su vida, pero nosotros ahí tenemos que entender que hay un proceso de duelo, un proceso de soltar, un proceso de dejar ir al otro, al esposo que falleció, a la esposa que murió. Tiene un proceso, sí, pero yo no me puedo atar a la otra persona. ¿Por qué? Porque si no, lo que se va a desatar ahí es un espíritu de muerte que me va a perseguir a mí, va a perseguir a nuestros hijos y va a perseguir las generaciones. Porque cuando soñamos con una persona muerta no se debe. Porque es el espíritu de muerte tras de esa persona que tú quisiste o que tú fue importante para ti, mas no es esa persona como tal, sino un muerto, el que te está apareciendo en los sueños. Entonces es muy importante este tema, mis hijos. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo de pronto este tema, pero es necesario hablar de esto para que el entendimiento se abra, las vendas caigan y los velos también se quiebren en el nombre de Jesús. Porque conoceremos la verdad, que está predicando la persona, y la verdad nos va a hacer como libres. Si seguimos en lo mismo, entonces vamos a seguir en lo mismo sin conocer la verdad. Amén. Entonces, ni nada de media naranja, ni nada de media mitad, ni matrimonios espirituales, ni nada de esas cosas almáticas. Entonces hay que cortarlo, pedir perdón y renunciar y dejar el novio. Por eso es que hay personas que tienen sueños con personas que están vivas, pero fueron su novio, fueron su novia, tuvieron algo cierto, grande o de tiempo con esa persona y se les sigue apareciendo en los sueños. O hasta teniendo sexo, relaciones sexuales con una persona. No debe ser así. Por eso tienes que soltarlo, desatarte, romper con ligaduras, porque hay ligaduras del alma, pero también ligaduras sexuales. Romper con ligaduras sexuales, romper con esa parte, desatarse. Amén. Y pedir perdón para que tú seas libre y puedas continuar tu vida en el nombre de Jesús. Perdón, ya para no acordarme pues mucho, que yo sé que este tema es como, o sea, incluso hay personas que no les gusta. Es un tema que no les gusta porque, o personas que son mentiras, es cierto. Y todavía inclusive en el cristianismo y aún hay esa parte, como esa barrera de cosas que todavía no están pues como con lo que uno dice, que es lo que dice la palabra. Pero lo que dice la pastora, eso es muy delicado, porque hay personas que en el noviazgo hicieron pactos. Aparte que yo no hicieron pactos, y yo no me vuelvo a juntar con nadie, solamente contigo. O si nada más, o si estoy yo no vamos a estar juntos, entonces con nadie, ni tú con nadie, ni yo con nadie. Entonces esos son pactos demasiado serios. Porque lo espiritual se hace real. Entonces el día de mañana que ya quiere ser con otra persona o esa persona no puede, o sea, hay una parte que impide que esa relación dure. O tienen un novio o una novia o se casan y todavía porque no han sanado esa parte, no duran. Pasa algo. ¿Por qué? Porque tienen que cortar ese pacto que hicieron. Inclusive ahora se me viene. Hay noviazgos que hacen hasta pactos de sangre. Pactos de sangre. Y dice, jamás yo me voy a... Y hacen y se unen, y se cortan y se unen. Eso es satánico. Es un pacto de sangre. Y se unen y dicen, no, es que contigo, o si no es contigo, con nadie. Entonces hacen ese pacto y ese pacto es
es, mejor dicho, una fuerte defensa de guerra. Ahí se dice que entra un espíritu de muerte, de enfermedad. No, mejor dicho, eso es malísimo. Son pactos satánicos, eso ya es un pacto diabólico, satánico. Entonces hay cosas que uno en la juventud, ¿no? Pues de pronto hicieron y que uno hizo, ¿cierto? Pero que para eso llegó el Señor Jesús a nuestras vidas. Para que todo eso fuera deshecho, para que todo eso fuera, todo eso cayera y para que fuéramos libres, porque para eso se nos vino. A toda maldad, toda iniquidad, maldiciones generacionales, todo lo que nuestros ancestros hicieron y que nos están afectando ahora, que nos pueden afectar. Para eso Dios llegó, Señor, para decir todo eso, que nosotros vamos a ser sanos y libres. Inclusive todavía en el cristianismo hay personas que todavía tienen todas esas ataduras, ¿cierto? Pero es porque el Señor va haciendo unos, ¿cierto? No es lo mismo. El Señor, el propósito como todo, no es lo mismo. En unos es más ligero, en otros más rápido, ¿cierto? Entonces el Señor va haciendo. Es mejor hacer el mundo, quizás, pero ¿cierto? Porque yo no he escuchado, no solamente por el gran amigo, no he escuchado. Ay, pero eso no es cristiano, pues. Pero tú no eres cristiano. Sí, pues que el Señor está trabajando en él, está dando mucha persona. ¿Me entiendes? Entonces, donde Satanás empieza a señalar, señale y señale y señale. ¿Para qué? Para desanimar al que sea cristiano en el camino, quiere agradarle a Dios y desanimarlo y decir, ay, verdad, cierto, yo soy pecador aquí. ¿Para qué le van a creer ese camino? No puede empezar así, porque para eso el Señor vino a buscar lo que estaba perdido. Vino a buscar, a rescatar al pecador. Jesús, ¿quién se sentó? Con lo peor, con lo mejor, sí. Se sentó con el recaudador de impuestos, la prostituta. Inclusive a él lo criticaba, porque él se sentaba, que era mejor dicho con lo peor. Pero él decía, es que yo vine el que necesita, que estaba perdido. Entonces él vino a buscar a ese que estaba perdido, y por eso nos podemos dejar llevar, que Satanás quiere ponernos en nuestra mente, que somos pecadores, que nosotros no vamos a servir para nada, que nosotros no vamos a poder llegar a la salvación. No, Satanás nos quiere desanimar y a ponernos que no sigamos en este camino, porque sabemos que si seguimos en este camino el Señor puede hacer grandes cosas, el Señor nos va a formar. Nos va a formar. Yo les digo, uno llega más ligero, otro llega más tarde, pero nosotros no podemos desanimarnos, porque pero es que se llegó, apenas llegó y el Espíritu Santo que como desde que llega el bautismo del Espíritu Santo, y ya no, mejor dicho, y ya ahora no estoy aquí nada del bautismo del Espíritu Santo. No se desanimen por eso. Que el Señor está haciendo la obra. Como dice Filipenses 1:6, la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Y no solamente nosotros, la va a terminar en toda nuestra familia, porque es una promesa para toda nuestra familia. Hermanos, ya para terminar, de octubre sigue noviembre, vienen las almas. Eso es una fiesta pagana que principalmente la hacen en México. Vean, en México y en toda parte. Pero en México sí hacen la fiesta. ¿Qué hacen en México? Se reúnen, allá dicen ¿cómo le llaman allá? Al panteón, y allá se reúnen y hacen su fiesta, y entonces llevan su comida, la mejor comida que le gustaba a mi mamá, a mi papá, a los que están muertos allá, y llevan y hacen la fiesta familiar con todo. Y el Señor es una buena cita. Allá se van todas las familias y se quedan en la muerte. Y la muerte, eso es mejor dicho. Y la muerte de México la nunca ha ido acá, nunca ha ido a los centros comerciales. Ustedes vienen a la Catrina, ven todas esas cosas, espíritu de muerte. Que eso es mejor dicho, eso es el espíritu de muerte que viene a traer a nuestras casas, a nuestros hijos, y quiere venir a gobernar también en los negocios. Perdón. Sí. Hay unas cervezas. Por favor, todos suelen consagrar el pactado de la muerte, que viene de México, tiene las calaveras, se llama algo así, los guantes, hablamos del entendimiento, iglesia, de lo pagano que quieren traer costumbres paganas de otros lugares también, aparte de las que hay, que en el nombre de Jesús necesitamos ser libres, que la gente sea libre, es los lugares de comida mexicana.
Allá tienen sus calaveras bien pintadas y bien conservados en lugares. Entonces necesitamos ser entendidos y sabios en los tiempos que estamos viviendo. Eso viene pactado. Eso que dicen allá es pactado. Sí o sí. Que qué rico la comida mexicana, hermano. Mire dónde está entrando. Mire dónde está yendo a comer. Mire lo que está. Y otra cosa que me trae el Señor. Esa Catrina en las camisetas. Ojo con los símbolos, porque hay símbolos satánicos. Mucho cuidado con la vudú. Con ese muñequito que parece rosadito hermoso y es todo diabólico. Que lo sacaron hace poquito y está por todas partes regado. La vudú, los Simpsons, caricaturas, Goku, gloria al Señor. Entonces seamos entendidos, porque todo eso viene a ¿qué? A atar a nuestros hijos, a dañarnos. Entonces, todo eso se ve, se está viendo y el enemigo está dañando y destruyendo los hogares desde el celular, desde la televisión y desde lo que están viendo nuestros niños. Tengamos cuidado y también lo que nosotros vemos. No nos contaminemos, por favor. La mente, el celular es una herramienta, el internet es una herramienta para que lo usemos de una forma que es correcta. Cuidado con nuestras mentes. Porque usted, yo nunca he sido infiel. Sí, y si estás viendo pornografía en el celular o en la televisión, ¿qué? Eso no es ser infiel. Ya fuiste infiel. Ya lo fuiste. Ya tus ojos pecaron, tu mente pecó, se contaminó tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y todo. Hiciste. No el acto, pero sí la intención, el corazón, la mente y el todo. Amén. Bueno, hablando de la pastora de oculto, esas cosas. Yo tuve una relación en mi casa sobre ese oculto. Mi hijo, él sabe dibujar muy bien. Yo tuve que el Señor me mostró que era lo que se estaba moviendo fuera del edificio donde yo vivo, en los muros. Yo vivo. Este oculto con el pelo así y se trepaba los muros. Yo sé que esto no cabe en una cabeza, pero el Señor me mostró. Y trepaba los muros y son demonios, una moneda, ¿verdad? Que va a visitar las casas, va a visitar sobre todo a los niños, que son los que ven y ponen mucha rebeldía, ponen muchas cosas. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo era pues como en el aire que ya me ponía y me mostraba. Y yo veía ese oculto con el pelo así, pero que es así grande, y que eso es lo que yo no lo toqué, pero se veía duro. Y así, y trepando los muros del edificio. ¿Por qué? Cuando el otro día yo fui a la habitación de mi hijo, era que lo había dibujado. Lo había dibujado. Hasta por dibujarlos, mire que estaba ahí en el muro, estaba trepando siempre. O sea, yo sé que esto no cabe en la cabeza de nadie, pero son cosas de esos muñecos que son diabólicos, son demonios que dicen. Es como que los tales pitujos también. O sea, todos esos hay muñequitos que se suelen ver muy inocentes, pero ellos visitan mucho a los niños, cuando ellos lo ven. Y bueno, se ponen a poner rebeldía, tienen esas visitaciones. Que yo sé que de pronto hay gente que le da dice que de pronto no cree, pero el Señor me lo ha permitido a mí ver de cómo las tinieblas entran los niños por medio de todos esos muñecos satánicos y ese ya lo vi porque mi hijo lo dibujó y tal cosa yo lo vi, yo pues ese porque yo vi y era trepando los muros. Es que hay demonios que trepan los muros de nuestras casas. Yo de niña yo vi eso. Inclusive cuando mi mamá me estaba peinando cuando era niña, era un hombre trepando muros. Pero yo señalaba a mi mamá, pero mi mamá no veía, pero sí lo estaba viendo. Estaba trepando los muros, era un hombre, pero ya era demonio, ya era algo que se estaban poniendo los muros. Entonces, esos demonios son los que nos ven a buscar, ¿cierto? Nuestros hogares a atormentar a nuestros niños. Porque yo fui una niña atormentada, pero ya después el Señor ya me mostró el por qué. Por mis antepasados, por mis ancestros.
Ellos vienen a reclamar, ¿cierto? Son puertas abiertas que vienen a reclamar a nuestros hijos. Vienen a reclamarnos, a reclamar a nuestros hijos. Por eso, hermanos, de allá en sus casas, no debemos pedir perdón. Y segundo, que el Señor cierre toda puerta de todo lo que se pedir perdón por nuestros antepasados, lo que ellos pudieron haber hecho. Si los antepasados pasaron por el homosexualismo, porque usted sabe que nadie puede dar como vida escondida, no es como ahora. Si estoy hablando del homosexualismo, si estoy hablando de porquería, en hechicería, todas esas cosas, tenemos que desatarnos de todo eso y pedir perdón de lo que hicieron nuestros antepasados. Y que se dé toda puerta, todo lo que nos vaya a afectar y pueda afectar a nuestra familia, a nuestros nietos, porque son legalidades que vienen por nuestros hijos, por nuestros nietos. Amén. Entonces, bueno. Y como dice el Señor, aquí el vino para nos vida y vida en abundancia. Y de aquí dice, aquí como dice aquí Juan 11:25, dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, ¿cierto? Aunque cree en mí y aunque se muera, vivirá. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de nosotros cuando llegamos a nuestras vidas. Que aunque este cuerpo muera, nuestra alma se va a poner en la vida eterna. Pero si no lo hallamos, mientras en este mundo, como dice la palabra, buscar a Dios mientras pueda hacer allá. ¿Qué nos puede hacer allá? Mientras estamos aquí vivos. Una vez que ya estamos muertos, ya tenemos los ojos cerrados para siempre, ya no se puede, ya no vale misa ni nada que le vale hacer para que se salve el alma. El Señor no cuenta eso, lo que cuenta es lo que hagamos aquí. El arrepentimiento que tenemos aquí mientras vivimos vivos, mientras hallamos al Señor. Amén. Entonces, hoy le damos al Señor. Hoy le damos a Dios, porque yo sé que es un tema que eso abarca mucho y que pero que es un tema que hay que darlo, porque es un tema que yo estoy aquí porque yo he vivido parte de esas cosas, he vivido parte de todas esas cosas que las tinieblas hacen y lo que el Señor me ha mostrado. Entonces yo estoy aquí es porque realmente con ese tema, porque hay cosas que yo viví, que yo lo viví. Solamente que cuando el Señor llegó a mí yo ya pude defender. O sea, yo ya pude ya defenderme. Y hasta aquí llegó porque a mí me asustaban y me decían, hasta que la una vez el Espíritu Santo me dijo: saca la espada, saca la espada. Y yo, ¿pero cuál espada? Me veía en el Espíritu, me veía, saca la espada, me decía el Espíritu Santo. Yo, ¿pero cuál espada? Y yo empezaba a mirar atrás y atrás y ya venían demonios detrás de mí. Y esa voz y la escuchaba: saca la espada, saca la espada. Hasta que me dio por hacer así. Saqué la espada y los demonios a volar cabeza. Pues yo no puedo ver ahí que es que cabeza de demonios. Pero entonces ya empecé el Señor ya en mí a poderme defender, ¿cierto? En Cristo Jesús, que Él ya estaba conmigo y yo ya me podía defender. Yo ya no era esa niña que venía a Satanás, los demonios, a asustarme, a arañarme, porque yo sentía como me arañaban, me pellizcaban, me usaban. Todo eso yo lo sentía. Y ya, hasta acá. El Señor ha hecho toda esa obra y declaró pues que todo lo que hagamos y lo que hoy estoy aquí es por la misericordia del Señor. Y si ustedes saben que es por la misericordia del Señor, porque una vez el Señor le plació vernos como ojos de misericordia. Amén. Amén. Y que quiere hacernos libres. Que vino en Juan 10:10, Satanás vino a robar, a matar, a destruir, pero Jesús vino a dar vida en abundancia. Amén. Y vino a darnos vida y resurrección. Resurrección, que aunque estemos muertos, viviremos. Amén. Entonces, bendiciones a sus casas. Espero que esta palabra quede en sus mentes, en sus corazones, los que están acá en la iglesia. Dios los bendiga y que sea el ángel de Jehová acampado alrededor de cada uno de ustedes. Allá en sus casas los bendecimos. Que sea el Padre y el Espíritu Santo ayudándolos, quitando toda venda, todo velo mágico y toda la artimaña del enemigo, de que no participen en las obras infructuosas de este mundo, como dice Efesios 5, y que sea ayudando y cayendo toda venda, todo velo mágico, todo lo que el enemigo, toda brujería, toda hechicería, todo lo que quiera y toda oración contraria a través de novenas, a través de velas, cae por tierra en esta hora de nombre de Jesús. Toda la brujería, hechicería, oración contraria en la iglesia, bendición apostólica, profético, la resurrección y en sus casas, sus hogares, que sea cayendo todo eso y que sea
creyendo la verdad, que es la palabra de Dios y que la verdad os hará libres. Bendiciones para todos a sus casas y que le damos gracias al Señor en esta hora por esta palabra aquí el día de hoy y que sea espero que sea de gran bendición, que el Señor nos siga ayudando y nos siga guiando en este camino, en este mundo, porque como les digo, estamos en este mundo, pero aquí estamos de paso nada más.